Shalom Alejen. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una nueva porción de la Torá, una nueva parashá. Y en esta semana corresponde a la parashá Shemini. Parashá Shemini, que traduce como octavo. Esta parashá está en Vaikra, o en el libro de Levíticos, como es conocido regularmente en la Biblia, en el capítulo 9, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 47. Es la parashá Shemini, que traduce como octavo. En esta parashá quiero destacar la acción de dos personas que eran sacerdotes, obviamente eran levitas, hijos de Aarón, como lo son Nadab y Abiú. Pero ellos mueren. Y la pregunta que nos formulamos es: ¿por qué murieron Nadab y Abiú? Siendo personas que eran levitas, que eran sacerdotes, que sobre ellos recayó la Keuná o el sacerdocio, siendo hijos de Aarón, personas que eran cercanas a este ambiente espiritual, este nivel espiritual tan elevado, sobrinos de Moisés. Entonces, ¿qué hicieron para que ellos murieran? En la parashá de esta semana, que traduce como octavo y es la parashá Shemini, vamos a estar estudiando este tema y todo lo relacionado a la muerte de estos personajes y lo que debemos tomar en consideración para todos aquellos que ejercen el liderazgo o que son líderes o personas que anhelan ser líderes, lo que deben tomar en cuenta. En esta parashá la Torá nos habla acerca de los sacrificios y ya hemos hablado previamente que representan la manera como nos acercamos a Hashem, que el animal simplemente es un medio por el cual la persona se acercaba para que viera en el animal su propia imagen y lo que puede ocurrir al ser humano. Estas ofrendas, y en este caso lo que era encendido, se sacrificaba todo, habían partes que representaban la voluntad de la persona y la otra parte representaban esos deseos, esos anhelos y todo lo que el hombre quiere basado en un alma no renovada. Y de allí la importancia de todo esto. En Vaikra, capítulo 9, verso 22, Vaikra o Levíticos 9, verso 22 al 24, está escrito: Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moshe y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la presencia, la Shekinah de Hashem, se apareció a todo el pueblo y salió fuego delante de Hashem y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sus rostros. Dice acá que el fuego salió delante de Hashem. Interesante esto en representación a la manera como se expone el origen o de dónde sale el fuego. Vemos un caso donde Elías reta a los Baales y en este caso todas las personas que le rendían culto a Baal, y enfrenta a un grupo grande de líderes y hacen un sacrificio y utilizan una expresión muy parecida. Hablan de que sale el fuego de Hashem y consume todo lo que está allí. Y de esta manera Hashem aprueba lo que Elías estaba pidiendo a Hashem. Y de esta manera queda establecido quién es Hashem delante de todos los que estaban presentes.
Recordemos que lo que plantea Elías es que se debe definir a quién se debe seguir. Y allí es cuando se enfrentan estos dos grupos. Ahora, en este caso, vemos que sale el fuego delante de Hashem, consume el holocausto, consume con él la grosura sobre el altar. Ya explicamos lo que representa la grosura. Y el pueblo se maravilló viendo esto. Ahora, más adelante en el capítulo 10, Vaikra 10, verso 1 y 2, Vaikra 10, verso 1 y 2, dice: los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron sendos braseros, les echaron fuego y les pusieron incienso, y ofrecieron ante Hashem una ofrenda desautorizada, que no les fuera ordenada. Entonces emergió un fuego de Hashem que los consumió a ellos y murieron ante Hashem. Miren que este fuego que vemos nosotros que sale, dice, emergió un fuego de Hashem. En la previa leímos que dice, salió fuego de delante de Hashem. En el sacrificio que vimos nosotros en el caso de Elías, no dice de la misma forma como vemos acá que el fuego sale y consume a Nadab y Abiú, sino que sale de la forma previa, como vemos nosotros en Vaikra 9, 22 al 24. O sea, lo sucedido con Nadab y Abiú no es igual a lo sucedido en el caso de Elías ni en el caso previo que acabamos de ver en Vaikra 9. Entonces, dice acá que lo que ellos hicieron fue una ofrenda que estaba no autorizada, que no le fue ordenada. Y dice las dos cosas de forma simultánea. Una ofrenda desautorizada que no le fue ordenado. Entonces, dos cosas importantes. Primero, hay algo dentro del orden de las ofrendas y cómo debían presentarse y el fuego que debía presentarse para la misma. Había como una especie, digamos, de protocolo, y era la manera como debían hacer todo el acto. Ellos, por lo que aparece acá, no respetan esto y vamos a entender el por qué. Dice que no le fue ordenado, o sea, no era la manera de proceder, pero también dice que era una ofrenda desautorizada, o sea, no tenía la aprobación de Hashem que estableció cómo se iban a hacer las ofrendas. Entonces, no estaba autorizada de parte de Hashem, está fuera del orden establecido por Hashem. Y por eso surge el fuego y los consume a ellos, y dice la Torá que murieron. Vemos acá que durante 7 días Moshe construyó y desmanteló el tabernáculo y trajo todos los sacrificios para la inauguración. ¿Ok? Imagínense todas las personas que estaban allí y que el momento en que se va a dedicar, que se va a aperturar este servicio y lo que representa Hashem para todos ellos, la emoción, la algarabía, la expectativa, la ansiedad que había en el pueblo. Y de eso no estaba exento Nadab y Abiú. Sin embargo, vemos acá que a pesar de todo esto, no pasó nada. Todo fue dentro del orden y Hashem no había aparecido aún en medio de todo esto. Pero, y aquí viene el nombre de Shemini, en el 8º día, el pueblo estaba esperando ansiosamente la aparición de Hashem. Entonces imagínense, desde el momento que se empieza a hacer todo esto,
La gente con la expectativa de la presencia de Hashem, que se manifieste Hashem, y no aparecía, no pasaba nada. Y en el día octavo, entonces se manifiesta, finalmente ocurre el evento. Y Moshe y Aarón bendijeron al pueblo, dice, y la presencia, la Shekinah de Hashem apareció ante todo el pueblo. Y salió un fuego de delante de Hashem y consumió sobre el altar la ofrenda de elevación y las grasas. Todo el pueblo vio y cantó regocijándose y cayeron sobre sus rostros. Vemos acá cómo Hashem se manifiesta, se consume el altar, sale el fuego y todas estas cosas. El pueblo con algarabía, con los cantos, regocijándose, todo lo que ha sucedido. Y es una experiencia que por más que tratemos de narrarla o describirla, jamás se va a comparar a lo que ellos vivieron. O sea, ¿cómo imaginar esa especie de éxtasis que experimentaron todos allí y sobre todo los más cercanos, los que estaban sirviendo? Ahora, en medio de ese clímax, en medio de esa algarabía, de esa presencia, Nadab y Abiú ofrecen un sacrificio. Y dice que también sale un fuego delante desde Hashem que los consume. Y dice matándolos. No dice asesinándolos. O sea, el asesinato es un acto de premeditación, de alevosía, para quitar la vida a otra persona que pudiéramos como que menospreciar, que para nosotros no tiene valor. En cambio, cuando tú hablas de matar, puede ser sin intención, puede ser en defensa propia, puede ser por un bien mayor y una serie de cosas que hacen la diferencia entre asesinar y matar. De inmediato, después de la muerte de estos personajes, Moshe consoló a Aarón y le dijo, sobre esto habló Hashem, cuando dijo, con mis cercanos me santificaré y ante todo el pueblo seré honrado. Y Aarón se quedó mudo. Otros dicen que Aarón cayó, que hizo un profundo silencio. Cuando dice Moisés, Aarón, sobre esto habló Hashem, ¿a qué se refiere? ¿Qué fue lo que habló Hashem? Hashem estableció pautas de cómo se deben acercar, cómo deben servir, de qué manera deben hacer las cosas. Todo posee un orden. Y delante de Hashem mucho más por la relevancia que posee. Estamos hablando de un evento magno delante de Hashem y no podemos tomarlo con trivialidad. Mucha gente hace cosas para Hashem con una buena disposición, pero lo que domina son las emociones. Y eso trae como resultado que se haga algo no autorizado y fuera de orden, como sucedió con Nadab y Abiú. Entonces vemos que esto sucede. Moshe le dice a Aarón que habló sobre esto a Hashem y le dice, con mis cercanos me voy a santificar y ante todo el pueblo seré honrado. De acuerdo al Talmud Sebajín 115b, dice que Moshe le dijo a Aarón que Hashem le habló en profecía y le dijo que cuando el tabernáculo fuera establecido, instaurado, dice, estableceré mi encuentro allí con los hijos de Israel y seré santificado con mi honor, Bikogdi, como lo vemos en Shemot 29:43. O sea, no debemos leer, como enseñan, con mi honor. El Talmud dice, sino a través de mis honorables, hablando de las personas. O sea, Moshe le dijo a Aarón, sabía que esta casa sería santificada a través de la muerte de los amados de Hashem, pero pensé que sería a través de ti o de mí. Ahora veo que Nadab y Abiú eran más grandes que tú y que yo. Eso aparece en Vaikra Rabá 12:2 y en el Midrash Tanhuma Shemini.
O sea, de acuerdo a lo que esto está comentando, en este caso lo que el Talmud narra, es que Hashem se iba a presentar y que se iba a santificar a través de mis honorables. O sea, se iba a santificar a través de las personas que le sirven. Y dicen que Moshe le dijo a Aarón, sabía que esta casa sería santificada, pero lo extraño es que dice, a través de la muerte de los amados de Hashem. Y dice, pensé que sería a través de ti o de mí, pero veo que Nadab y Abiú eran más grandes que tú y que yo. O sea, que de alguna forma Nadab y Abiú fueron como una especie de ofrenda. Es lo que dan a entender acá. Pero Aarón se quedó mudo, indicando que entender el rol que tuvieron las muertes de sus hijos realmente lo confortaba. O sea, murieron por una causa noble. Es lo que Aarón interpreta de las palabras de Moshe. Ahora, ¿por qué le diría Hashem a Moshe que los judíos más grandiosos morirían en un día de tanta celebración y gozo? Hashem no necesita ni sangre ni muerte para esto. O sea, la presencia de su Shekinah, de su presencia, trae de por sí bendición. Trae muchas cosas para las personas que están allí. ¿Por qué fueron necesarias sus muertes? Entonces, aquí vemos que otras personas hacen comentario al mismo evento y hablan de una terrible advertencia. O sea, toda profecía que predice un desastre es solo una advertencia. Toda profecía que predice un desastre es solo una advertencia. En realidad, Hashem le dijo a Moshe, ten cuidado, ocúpate de esto, porque si no, cuando aparezca, los más grandes del pueblo van a morir. O sea, era algo que no tenía que ocurrir. Era una advertencia a través del Ruach HaKodesh que Hashem le está diciendo a Moshe que tengan cuidado, que cuando se ocupen del servicio, lo hagan de forma debida, apropiada. Por eso dice, ocúpate de esto. Ocúpate de esto en relación a lo que le dijo y cómo se van a presentar, porque si no, cuando aparezca, entonces los más grandes del pueblo van a morir. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Si tú no te ocupas de que las cosas se hagan dentro del orden, entonces quienes van a morir son los líderes que son los responsables de establecer el orden. Entonces, si Hashem no perdona al líder ese tipo de errores, cuanto más al pueblo. Y de esta manera queda un precedente para que el pueblo entienda lo que representa el servicio. Si el pueblo hubiera oído la advertencia, si el pueblo hubiera tomado las precauciones necesarias para cometer un grave error y todos se hubieran presentado como uno, todos hubieran estado en el mismo espíritu, todos hubieran estado en esa misma dirección, movidos por el liderazgo, hubieran a lo mejor prevenido esta tragedia. Dicen algunos comentaristas de la Torá que lo sucedido es que la emoción, la algarabía, la expectativa superó lo que ellos tenían planificado, y es como si se les hubiera escapado de las manos. Y ahí cuando Nadab y Abiú, guiados con una buena intención, un buen deseo y una serie de cosas, presentó esta ofrenda. Ahora, si esto es así, ¿qué error estaba Hashem diciéndole a Moisés que corrigiera? ¿Cuál es el error que debe corregir? ¿A qué debe estar atento? Si nosotros prestamos atención a la forma en que el pueblo hebreo respondió cuando Hashem aparece, veremos
lo que carecía el pueblo. Dice, y salió un fuego de delante de Hashem y consumió sobre el altar la ofrenda de elevación y las grasas. Todo el pueblo vio y cantó regocijándose y cayeron sobre sus rostros. ¿Qué faltaba? La Torá dice de forma muy clara, porque no lo vemos, en ninguna parte dicen que temieron. En ninguna parte dice que temieron. Y el temor a Hashem es sumamente importante en el servicio. Porque el temor a Hashem o el irá Hashamayim, el temor al cielo, es lo que hace que las personas se mantengan en reverencia, que las personas se mantengan conectadas con la autoridad, que las personas se mantengan dentro del orden y de esta manera no ocurra un desastre como ocurrió. Y de allí la advertencia, ten cuidado con todo esto, o quien va a pagar las consecuencias serán grandes líderes. Y por eso Nadab y Abiú mueren. Si vemos todo esto y lo que representa el temor a Hashem, esa carencia fue entonces corregida a través de las muertes de Nadab y Abiú. Cuando descendió el fuego y mató a estos grandes líderes, ahí sí que todos tuvieron miedo. Ahí empezaron a ver que esto no era un juego, que esto no era un asunto de emociones, sino un asunto de orden, de un asunto de reverencia, de lo que representa el honor de Hashem, que no era simplemente para guiarse por las emociones y estar alegre y cantar y una serie de cosas, sino más bien reflexionar, meditar y movidos por un gran temor, hablando de ese respeto, de esa reverencia a Hashem, poder entender quiénes son delante de Hashem y delante de Hashem temer a su presencia y mantener lo que representa a Hashem delante de todos ellos. Hashem intentó advertirle a Moshe con anticipación para no tener que ver esta gran calamidad. En cambio, él tuvo que corregir el error por ellos. Y de esta manera mueren estos grandes hebreos, estos grandes hombres como Nadab y Abiú. Y de esta manera devuelve el nivel correcto o lleva al pueblo al nivel correcto de reverencia y de temor al cielo. Ahora, otra pregunta que pudiéramos hacernos es ¿por qué Hashem generó este temor específicamente a través de la muerte de Nadab y Abiú? O sea, ¿no había otra forma de poder generar temor que no fuera a través de esto? Porque al final de cuentas, ellos eran los responsables. Y eso es evidente. O sea, ¿por qué Hashem no lo hizo de una forma diferente? Porque los responsables son los que están al frente. Y son los que deben corregir, son los que deben hacer el llamado de atención. Y en vez de hacer el llamado de atención, de advertir, de mantener el orden, ellos mismos se movieron por sus emociones. Y esa expectativa de todo lo que estaba sucediendo y trajo como resultado que ellos murieran. O sea, un servicio que es guiado por esas emociones y por lo que la gente ve y de esa manera miden la presencia de Hashem o no, es un grave error. Tiene que existir la autoridad de Hashem en el lugar, pero el orden de Hashem también. Y de esta forma poder entender lo que representa la presencia de Hashem en medio de ellos y el verdadero servicio. Dentro del Talmud hay otro comentario en Sanedrín 52a que también nos habla de Nadab y Abiú y que ellos tuvieron en una ocasión caminando detrás de Moshe y Aarón. Y Nadab le dijo a Abiú: ¿cuándo saldrán del camino estos dos ancianos para que podamos liderar al pueblo hebreo?
Y vamos a explicar para que no se preste a malos entendidos o tengamos un concepto equivocado cuando leemos estas cosas. La descripción que hace el Talmud de Nadab y Abiú es algo que llama poderosamente la atención. Muchos dicen que era la impaciencia de ejercer el liderazgo, y esto no es algo bueno. O sea, una persona que no espera el tiempo prudente, una persona que no se prepara para cuando le toque el momento, sino que quiere servir, porque le gusta, porque desea, o vamos a servir porque la autoridad necesita, porque no hay nadie, no es bueno, no es lo recomendable. Las cosas no se hacen para llenar la necesidad, porque siempre va a haber una necesidad. Las cosas se hacen conforme a principios. En función de esto, el Midrash, citado por Rashi, y en función de lo que dice el Talmud previamente, describe a Nadab y Abiú como personas muy grandes, muy elevadas, inclusive con un corazón más grande que Moshe y Aarón. Y eso es mucho decir. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que ellos establecen? Porque si eran tan grandes, si eran personas tan honorables y en verdad tenían un corazón dispuesto, y eso hizo que obviaran la reverencia y podían dar un ejemplo equivocado o un mal ejemplo al pueblo, ¿por qué ellos dijeron lo que previamente leímos y pudiera causar confusión? Porque estamos viendo a unos muy reverentes, personas de un nivel de espiritualidad y santidad muy elevado, pero otro lado un comentario como este que acabamos de leer, que aparece en el Talmud. Ahora, nuestros sabios, hablando de todo esto, no se contradicen. Entonces, lo que estamos leyendo y estas descripciones son como dos caras de una misma moneda. En un cierto aspecto, Nadab y Abiú eran personas de gran honor, de un nivel de santidad muy grande, unas personas muy espirituales. Y esa misma grandeza fue lo que hizo que en su momento pudieran impacientarse y de alguna forma poder guiarse por una emoción, por lo que representaba Hashem para ellos. O sea, para ellos Hashem representaba algo tan grande que quisieron hacer algo en favor de Hashem, y lamentablemente no fue aceptado. Si nosotros vemos el caso de Caín, a Caín se le ocurrió, entre comillas, presentar algo que Hashem no había demandado. A Abel no se le ocurrió. Y sin embargo, al presentarlo, no hizo esta ofrenda de forma correcta, mientras que la de Abel sí. Y no estamos comparando a Caín con Nadab y Abiú, sino las ofrendas o la actitud de la ofrenda, más no a los personajes como tal. Cuando vemos esto y analizamos la vida de estas personas y lo sucedido con estos líderes de esta generación en los días de Moshe y de Aarón y todo lo que sucedió, ellos vieron, Nadab y Abiú creyeron que uno solo es responsable de abordar los problemas del pueblo cuando le es asignada una posición de liderazgo. Y esto pudiera ser como que contrario al entendimiento de la Torah sobre la responsabilidad. La Torah dice: lo oculto de Hashem, nuestro Elohim, es revelado para nosotros y para nuestros hijos para toda la eternidad. La Torah hace a cada persona responsable de enfrentar los problemas que ve en el momento apenas los advierte. O sea, asumir la responsabilidad por el pueblo judío no es solo una obligación y un deber de quienes ocupan una posición de liderazgo, porque todos somos responsables. Ahora, ¿cómo puede funcionar el pueblo si todos asumen la responsabilidad
de resolver los problemas que ven en la forma que cada uno cree conveniente. Entonces, si cada quien va a actuar a su conveniencia y a su criterio para tratar de resolver algo, esto va a crear una anarquía, porque cada quien va a hacerlo desde su perspectiva y pudiera estar muy equivocado. Entonces, hay un balance, un equilibrio entre asumir la responsabilidad individual y respetar el liderazgo. Todos nosotros, más allá de nuestra posición o estatura espiritual, somos igualmente responsables de solucionar nuestros problemas y ayudar a solucionar otros que vemos. Y esto es importante tomarlo en consideración. O sea, vemos acá a Nadab y Abiú que como líderes debían dar un ejemplo, siendo responsables de sus acciones y estando apercibidos de lo que estaban haciendo, que no era cualquier cosa. Y de esta forma dar un ejemplo al pueblo. Pero ¿qué puede hacer el pueblo si ve el mismo liderazgo actuando de forma irreverente, producto de que se guía por las emociones, y al dominarlo las emociones termina siendo algo que es indebido? Entonces, esto hace que se empiece a despertar en el pueblo la falta de temor al cielo. Y es allí cuando Hashem los toma a ellos como ejemplo por hacer algo indebido, y de esta manera les quita la vida. Y son vistos como una especie de ofrenda para que de esta manera el pueblo empezara a temer y despertara, para que el pueblo tuviera un mayor nivel de conciencia. O sea, Hashem hizo que con la muerte de ellos fuera el medio para resolver el problema de la falta de temor. Nadab y Abiú cometieron un acto que, si lo vemos, pareciera que lo que estaban haciendo no estaba mal, que lo que estaban haciendo era lo correcto. Mucha gente dice, yo hago esto de corazón, pero ¿acaso lo que hacemos de corazón justifica hacer algo que violente los principios? Ellos debieron acudir a Moshe y Aarón y de esta manera hacer las cosas de forma correcta y no dejarse guiar por las emociones ni por el momento. Y viendo el problema que estaban percibiendo en el pueblo de la falta de temor, presentar posibles soluciones. Pero ellos hicieron parte del problema sin darse cuenta. Ellos hicieron parte del problema al presentar algo que no estaba dentro de un orden ni bajo la autoridad. Entonces eso pudiera estar alimentando la falta de temor y el hacer las cosas de forma indebida. O sea, ellos debieron haber planteado algo como respuesta y de esta manera resolver el problema que había en el pueblo en ese momento de la falta de temor. Nosotros a menudo cometemos el mismo error de Nadab y Abiú. Vemos los problemas y en lugar de asumir la responsabilidad, nos decimos a nosotros mismos que cada quien debe ser responsable, y eso es evidente. Pero así como decimos eso, también actuamos muchas veces de forma que no estamos dando el mejor ejemplo. O sea, ¿cómo yo quiero que la gente camine en orden cuando yo no lo hago? ¿Cómo yo deseo que la gente haga las cosas bajo la autoridad cuando yo no lo hago bajo la autoridad? En pocas palabras, Nadab y Abiú quisieron hacer algo bueno, pero estaban dando un mal ejemplo. Cuando nuestros líderes están completamente abrumados por situaciones que se presentan, lo primero que hace el pueblo es criticar por no actuar de manera correcta, sin entender lo que ellos pudieran estar viviendo o experimentando. Y con esto no es para justificar la reacción de un pueblo frente a las actitudes de un liderazgo, sino para que el pueblo vea en ellos
lo bueno y lo pueda seguir, pero también aprenda de lo malo que ellos hacen para evitarlo. En pocas palabras, el pueblo se alimenta de las acciones que los líderes ejecutan, que sirven como un modelo para su vida, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, yo estoy viendo en un liderazgo algo que conforme a los principios está bien, pero también veo algo que conforme a los principios está mal. O sea, no es mi criterio sesgado, no es mi forma de ver subjetiva lo que hace que yo vea ejemplos o acciones que son o no son correctas, sino los principios son los que lo dictaminan. Y al ver esto, yo poder aprender y corregir mi vida a través de esos ejemplos. Pero corregir mi vida, no criticar, no juzgar, no señalar al liderazgo, sino que tengamos temor al cielo y podamos decir, si ellos que son líderes llegan a cometer este error, cuánto más nosotros que no somos líderes, ni estamos en ese nivel espiritual, ni estamos en esa posición, pudiéramos cometer ese error y muchos más. O sea, deberíamos corregir, deberíamos rectificar. Entonces, de esta manera, ver en Nadab y Abiú personas que son líderes, tienen una gran posición, son los que deben ejercer el sacerdocio, pero el pueblo ver y decir, yo tengo que aprender a hacer las cosas sin guiarme por las emociones, ni por la algarabía del momento, ni que todo esto es una especie de show o algo por el estilo, para que no me pase lo mismo de Nadab y Abiú. Cómo hacer las cosas de forma correcta. Recordemos que Aarón tenía 4 hijos. Y de estos 4, 2 eran Nadab y Abiú. Y eran personas que se les asociaba con valores como el caso de la rectitud, de la integridad, de la humildad. Y todas estas condiciones los tenían y eran importantes dentro del liderazgo. O sea, su grandeza incluso estaba implícitamente en sus nombres, porque Nadab significa que estaba apto para la nobleza, de allí la palabra nedivut, y Abiú implica que valía como para convertirse en el padre del pueblo hebreo, de la raíz Af. Los demás consideraban el nivel espiritual de Nadab y Abiú muy alto, y ellos eran conscientes de esto. Y cuando una persona es líder y está entendido de su posición y su condición, debe tener mucho más conciencia de sus actos, debe ser más vigilante, debe ser más diligente, primeramente por su vida, y segundo, por el ejemplo que puede estar dando, consciente o inconscientemente. No es porque desee hacerlo, sino que lamentablemente sus acciones lo determinan de esa forma. Entonces, estas personas como Nadab y Abiú, mientras caminaban unos pasos más atrás de Moshe y Aarón, que es lo que comentamos previamente, que cita el Talmud, y comentan, ¿cuándo estos 2 ancianos no estarán para que nosotros ejerzamos el liderazgo? Y ellos, cuando formulan esta pregunta, Hashem le contestó, todavía está por verse quién va a enterrar a quién. Debe entenderse que Nadab y Abiú eran justos, y el significado de su palabra no era como se pudiera interpretar cuando lo leemos de forma clara allí, sino que tenemos que ver, y eso es lo que enseña el Midrash, qué es lo que estaban diciendo o mostrando ellos cuando dicen, estas 2 personas, Moshe y Aarón, no van a estar, y un día vamos nosotros a ejercer el liderazgo, o como ellos dicen, ¿cuándo van a dejar de estar para que nosotros ejerzamos el liderazgo?
Y pudiera verse como un acto de soberbia, de orgullo, de ego, de que yo quiero y es como que estos están de más y cuando no van a estar para hacer yo las cosas. No debemos verlo de esa forma. El Midrash lo que dice es que cuando ellos se expresaron, Moshe y Aarón ya son ancianos, ¿cuándo van ellos a dejar de estar con nosotros, de guiarnos, para nosotros asumir un liderazgo del cual todavía no nos sentimos preparados? O sea, ¿cuánto tiempo ellos van a estar para que nosotros podamos aprovechar sus enseñanzas, sus acciones, que son grandes lecciones de vida para aprender y de esta manera estar capacitados y a la altura de un liderazgo? Porque al momento que ellos no estén, nos va a tocar a nosotros ejercerlo. Y en este momento no nos sentimos capacitados para esto. Y es muy diferente a como alguien pudiera interpretar las palabras de Nadab y Abiú en un momento dado. Al no entender quiénes eran y lo que ellos representaban, pueden ser vistos de esa forma. Pero es un gran error. Nuestros sabios redactaron una observación en cuanto a todo esto y la manera como Nadab y Abiú se refirieron a su futuro rol y hablan de Moisés y Aarón y hablan con mucha humildad y reconociendo sus carencias, y esto hace que sean vistos como más grandes, porque regularmente los líderes no tienden a verse por debajo, sino más bien por encima. Y ahí es donde está el problema. Ellos estaban viendo, somos líderes, Moisés y Aarón son ancianos, un día dejarán de estar con nosotros, Hashem quitará el aliento de vida, nosotros vamos a ejercer el liderazgo, pero no estamos capacitados, todavía no estamos preparados, todavía no estamos al nivel de ellos. O sea, lo plantearon como una preocupación porque ellos se vieron a sí mismos como personas que no estaban a la altura. No que ellos estaban deseando que Moisés y Aarón murieran para ellos ejercer el liderazgo, porque al final de cuentas quienes murieron más bien fueron Nadab y Abiú. Y aquí vemos todo lo que la Torá nos está enseñando en cuanto a esto y el cuidado que debemos tener. Cuando vemos este acto de Nadab y Abiú y cómo es visto, nos muestra algo bien interesante, porque hay algo que surge en cuanto a la halajá. O sea, hay personas que, viendo el caso de Nadab y Abiú, interpretan que ellos infirieron una halajá del verso de Vaikra capítulo 1 verso 7, cuando dicen: y los hijos del Cohen Aarón pondrán el fuego sobre el altar. Entonces, que Nadab y Abiú, recordando esto, que los hijos del Cohen, que es Aarón, pondrán el fuego sobre el altar, ellos dedujeron que era una misbá colocar fuego en el altar a pesar del fuego que había. Y de esta manera quisieron establecer una halajá en presencia de Moshe. A pesar de que su decisión halájica pudiera ser apropiada, ellos merecían el castigo, o mejor dicho, ellos merecían las consecuencias de sus actos, y lo corrijo porque dentro de la Torá se nos enseña que no hay un castigo, sino una consecuencia de los actos que cometemos, y no verlo como un castigo como tal. Porque está prohibido en la Torá crear una halajá o dictaminar algo en presencia de una autoridad mayor que nosotros sin consultar con esa autoridad. En pocas palabras, Nadab y Abiú vieron que, de acuerdo a lo que dice Levíticos 1:7, ellos como hijos de Aarón pondrán el fuego sobre el altar. Ellos pueden interpretar, nosotros debemos colocar esto. Pero ya Moshe había explicado todo esto. ¿Cuál es el deber ser? El deber ser es, nosotros
debemos consultar con Moisés las preguntas o dudas o inquietudes que tenemos en cuanto a lo que dice la Torá sobre colocar el fuego del altar y que eso recae sobre los hijos de los sacerdotes y que ellos dos son hijos de sacerdote. Antes de querer hacer algo, sin la autorización, primero de Moisés y fuera de orden, porque una persona no puede establecer algo dentro de la comunidad sin la aprobación y sin haberlo tratado previamente con la máxima autoridad, que en este caso sería Moisés. Ahora, Rabí Eliezer enseñó, hablando de este tema, quien formule una decisión halágica en presencia de su maestro incurre en la muerte celestial. O sea, quien dice hay que hacer esto de esta forma y lo establece como un procedimiento y está su máxima autoridad allí y lo hace sin consultar, sin haberlo dicho previamente, sin tener la autorización de la autoridad, dice el Rabí Eliezer, incurre en la muerte celestial. O sea, debe entender, yo estoy en una posición, la máxima autoridad es esta persona la que debe decir y establecer qué se hace y qué no se hace. Y si yo creo y considero que algo debe hacerse, yo debo tratarlo con la autoridad aparte. Esto es importante porque a veces vemos nosotros que en el pueblo se están haciendo cosas y de pronto la máxima autoridad o la cabeza, en este caso el nazí, que es el presidente, la máxima autoridad, de pronto ignora lo que está sucediendo. Y esto es muy peligroso porque va generando dentro de la comunidad grietas. Y estas grietas van a pasar factura y vamos a ver las consecuencias de la misma. Así que esto es algo que debemos tomar en consideración. Luego Rabí Eliezer comenta que uno de los estudiantes una vez declaró una decisión de la Torá en presencia de su maestro. Y Rabí Eliezer, viendo lo que esta persona estaba haciendo delante de su maestro, le comentó a su esposa: yo dudo que este hombre viva hasta fin de año. En realidad, el estudiante murió, como Rabí Eliezer dijo, no porque Rabí Eliezer lo dijera, sino por la acción de la persona y que eso trae una consecuencia. Y de esta manera, la esposa de Rabí Eliezer, con duda y a la vez asombro, le preguntó a Rabí Eliezer: ¿eres tú un profeta? Porque tú dijiste de esta persona que no iba a durar al año. Y mira lo que sucedió. Rabí Eliezer le dijo: yo no soy profeta ni soy hijo de un profeta, pero yo sé por la Torá que quien enseña o establece o dictamina algo frente a la máxima autoridad, sin su aprobación, sin su consulta, se le castiga desde el cielo o vive las consecuencias por violentar los principios del cielo. Y por eso es que yo dije lo que dije, porque esta persona estaba violentando un principio y ahora iban a venir las consecuencias por violentarlo, pero yo no soy profeta. Así que qué importante es cuando vemos todo esto. Y miren que esto es crucial porque para efectos de la Torá y el estudio desde la perspectiva hebrea, una persona que tiene este tipo de accionar, de querer establecer, de querer corregir, o sea, de pronto la autoridad está enseñando algo y la persona dice: no, yo no estoy de acuerdo, yo creo que esto es así. Eso es gravísimo. Dicen que eso es una vergüenza o está avergonzando a la autoridad en público y eso es visto como un asesinato. Y esto es algo que a veces se presenta y hay que cuidarse de ello. Cuando una persona piensa que lo que la autoridad está diciendo no es lo correcto, debe hablar con la autoridad con respeto,
con voz suave y en privado, dicen los sabios. Hablar con una voz suave, en privado y con respeto, para que de esta manera no violente un principio y tenga que vivir las consecuencias de lo que violenta, que Rabbi Eliezer dice que una de las consecuencias es la muerte. Así que con esto hay que tener muchísimo cuidado. Y dentro de esta parashá, lo que vemos nosotros es que Nadab y Abiú, por ser hijos de Aarón, no los hacía infalibles. Por ser sacerdotes, no los hacía infalibles. Por ser personas que recaía sobre ellos el sacerdocio, no los hacía infalibles. El exceso de confianza y creernos algo o darlos por hecho por nuestra posición es un grave error. Siempre debemos buscar dirección del cielo, siempre debemos buscar la aprobación de Hashem, siempre debemos evaluar y revisar las cosas por la Torá para saber si aprueba o no aprueba lo que estamos haciendo. Siempre consultar con una autoridad para tener el aval del cielo a través de esta autoridad que, conociendo mucho más que nosotros, nos puede decir las cosas para hacerlas bajo un procedimiento adecuado. Que las emociones y la expectativa y la ansiedad por el servicio no hagan que actuemos por un impulso y que de esta forma violentemos cosas y tengamos que vivir las consecuencias como Nadab y Abiú lo hicieron y sobre ellos vino la muerte. Nosotros tenemos que aprender de estos personajes, debemos aprender de estos líderes para tener un comportamiento, una conducta, una actitud que sea la mejor. No podemos ver estas cosas y simplemente mirar a un lado, sino más bien meditar y decir, si estas personas con este nivel de santidad tan cercanos a Hashem eran hombres directos de Aarón, o sea, eran los que estaban comenzando con el servicio sacerdotal, cometieron este error y miren lo que les pasó. ¿Cuánto más nosotros deberíamos evaluar, meditar muy bien lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer cuando servimos? Entender que debe existir el temor al cielo, que las cosas se hacen bajo una autoridad, que las cosas se hacen dentro de un orden, que no es la algarabía, la bulla, el sacudirme, que yo me estremezco y una serie de cosas lo que determina la presencia de Hashem. Porque en este caso, más bien eso fue lo que rechazó a Hashem. Mucha emoción no significa mucha espiritualidad. Mucha emoción pudiera más bien decirnos que hay una persona que no sabe controlar su alma, que hay una persona que no sabe cómo manejarse delante de Hashem, que una persona a lo mejor sin intención está actuando de forma irreverente y con esa acción está mostrando que no tiene temor al cielo. Una persona con temor al cielo, cuando está frente a una autoridad, ¿cómo se comporta? Si usted tiene que estar delante de un rey, delante de un presidente, ¿cómo se presenta usted? ¿Cómo camina? ¿Cómo habla? ¿Cómo se viste? Y véalo cómo lo hace en la comunidad, cómo lo hace en la congregación. Y se va a dar cuenta que es totalmente opuesto. Que no hay entonces un concepto conforme a la Torá bajo principios de lo que es estar delante de Hashem y lo que representa Hashem en nuestra vida, porque no hay temor al cielo. Porque pensamos que lo que yo hago de corazón supera cualquier principio, y esto no es así. Y que mis experiencias yo las puedo establecer o pueden suplantar los principios. Esto también es un error. Eso lo que genera es una anarquía. Nadab y Abiú vieron que había irreverencia y falta de temor a Hashem en el pueblo, y con su accionar, al presentar algo que no estaba autorizado ni ordenado, estaban estableciendo un precedente que iba a generar más irreverencia, más falta de temor, en vez de hacer algo que más bien fuera lo contrario y que el pueblo reaccionara y despertara en ellos temor al cielo. ¿Qué tuvo que hacer Hashem? Simplemente se violentaron unos principios que vivan las consecuencias, más allá del dolor de Aarón y lo que Moshe le dijo posteriormente. Y eso quedó como un ejemplo
Y la gente vio lo que sucedió y despertó en ellos temor al cielo. Esto es importante tenerlo presente, que no nos sucedan cosas así para tener temor al cielo. No tenemos que ver a alguien morir en un altar para que tengamos temor, para que nosotros podamos despertar y tener conciencia de quién es Hashem y quiénes somos delante de Hashem, porque muchas veces lo trivializamos. Cuando habla la gente que bueno, ya Yehoshua murió y el velo se rasgó, ahora todos podemos entrar, la gente piensa que eso es un mercado, que pueden entrar como quieren, como entrar en un mall, en un centro comercial, y eso no es así. Que la Torá nos establezca la forma de hacerlo, debemos seguir eso como un modelo. Y que gracias a lo que hizo Yehoshua tengamos un acceso que antes no tenía, no hace eso que seamos irreverentes ni nos está dando un permiso para hacer las cosas fuera de un orden, sino todo lo contrario. Por eso debemos tener mucho cuidado. Debemos estar atentos a esto y ver qué es lo que nos quieren enseñar, porque Hashem dejó estos ejemplos para transmitirnos qué, y de esta manera poder aprender y ejercer un liderazgo que sea el correcto, con responsabilidad, con respeto, con integridad, con mucha humildad, y poder aportar a la gente que nos oye o que nos ve herramientas de cómo hacer las cosas lo mejor posible. Y no es porque nosotros queramos ser ejemplo o modelos, pero estamos en una posición que lamentablemente para nosotros que somos seres humanos, la gente nos ve de esa forma. Y viéndonos como líderes, a veces se les olvida que somos seres humanos hechos de la misma materia que ellos fueron hechos. Entonces, mientras yo más consciente esté, aquí hay un pueblo que me está viendo de una forma que no debería de verme, y es verme como un líder, como una persona de autoridad, pero que es un ser humano y que por ser parte de la humanidad tiene cualidades que se manifiestan a través del comportamiento y la conducta, que a lo mejor no son las más correctas, pero que por ser una persona creada por Hashem, puedo cometer errores como ellos los cometen. Entonces, si yo estoy consciente de eso, yo me voy a cuidar más. Si yo estoy consciente de esa situación y de cómo el pueblo puede llegar a verme, yo me cuido más para no dar un mal ejemplo. Yo me cuido más para poder estar delante de Hashem de la mejor forma. Y como consecuencia, entonces puedo ser un ejemplo. Pero primeramente es en favor de Hashem y cómo quiero verme yo delante de Hashem. Y que eso no justifique mis acciones y yo quiera ahora utilizar esto y decir, como yo soy un ser humano, usted tiene que aceptar mis errores. No. Como yo soy un ser humano y estoy consciente de mis errores, tengo que corregir, tengo que rectificar. Y por estar en una posición de líder, mucho más. Entonces todo esto nos enseña a cómo aprender a vernos, pero también estar consciente de cómo nos pueden ver. Y el ejemplo de Nadab y Abiú, a pesar de lamentable, creo que queda un ejemplo bien claro, bien definido de lo que puede llegar a suceder en un momento que atentemos contra el cielo por la falta de temor a Hashem. Que podamos mejorar cada día, que podamos corregir y hacer las cosas de la mejor forma, y que de esta manera el servicio sea basado en principios, bajo una autoridad y dentro de un orden, para hacerlo con excelencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasako Baruch.